Escuchemos con mucha atención esa primera lectura. Es del libro del Éxodo. Aparece la figura de Moisés que habla con Dios. Moisés sube con 2 tablas. Sucede que ya había bajado Moisés con las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, pero encontró al pueblo de Israel adorando un becerro de oro y fue una ofensa muy grande para con Dios. Después de que Moisés se ha desesperado y enojado, arrojó las tablas de la ley y se quebraron. Después de haber castigado al pueblo, ahora sube nuevamente ante Dios para tener ese encuentro. Un pueblo que ha ofendido a Dios, un pueblo que le ha dado la espalda, mas sin embargo Dios ha librado al pueblo de la esclavitud de los egipcios y así le pagan a Dios. La actitud del hombre que no sabe agradecer y Dios, un Dios misericordioso, bueno, clemente, un Dios fiel. Miren lo que dice Dios, cómo es ese Dios, y miren la petición de Moisés. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como una cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Cantamos todos. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito sea en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Ahora escucharemos a Pablo. Es un trozo muy pequeño de la segunda carta que escribe a los Corintios. Miren la actitud de Pablo. Después de que hablan mal de Pablo, los mismos de la comunidad le han mandado decir: es que aquí hay algunos que hablan muy mal de ti, se expresan mal de ti, achacándote muchas cosas. Injustamente, todo lo hacen injusticias. Miren la actitud de Pablo, cómo les contesta. Que Pablo respondiera agresivo y reclamando. Miren, así les responde Pablo. Escuchen. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo se condenara por Él, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. En alguna ocasión habíamos comentado que se había hecho un concurso para poder hacer la síntesis de las Sagradas Escrituras. Y entonces se hizo ese concurso y participaron muchas personas, teólogos y demás personas, doctores en Sagradas Escrituras y demás. Y entonces de tantas frases que pudieron poner, ganó esta frase: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa fue la frase que ganó. Y con esa frase todos dieron su plashen, es decir, quedaron de acuerdo. Esa es la síntesis de las Sagradas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento habla de la presencia de ese Dios que vino al mundo para salvarnos, entregar su vida, rescatarnos del pecado de la muerte. Hoy que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, hemos comentado que donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. No puede estar solo ninguno de ellos. Por eso cuando comulgamos están las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al reflexionar sobre el gran misterio trinitario, entendamos lo siguiente: es un solo Dios, con distinción de personas. Son tres personas distintas. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. El Padre como creador de todo cuanto existe, el Hijo como salvador de los hombres y el Espíritu Santo como santificador de la humanidad. El Espíritu Santo que Dios nos ha enviado por amor de su Hijo es el que guía a la Iglesia y nuestra propia vida. Así lo decíamos reflexionando hace 8 días. Entonces, al entender esto, quiero que veamos lo que Dios quiere para nosotros. La actitud de ese Dios que escuchamos en la primera lectura, cómo el pueblo lo traicionó, estando al pie del monte Sinaí o del monte Oreb, como queramos llamarle. Estando al pie del monte, sucede que el pueblo, viendo que Moisés no bajaba, se hicieron un becerro de oro y confundieron a Dios. Y eso le molestó a Dios y le dijo Dios a Moisés: baja, ve a ver a tu pueblo, mira lo que han hecho, se hicieron un becerro de oro. Me han negado a mí, está bien. Yo que los saqué de Egipto, mira con qué me pagan. Bajó Moisés y tanto fue su coraje que traía las tablas de la ley y las lanzó desde el monte, se partieron. Entonces Moisés dijo: bueno, entonces los que estén de acuerdo en servir a Dios, que se hagan para acá, y los que quieran servir a sus ídolos y a ese becerro de oro, pues entonces háganse de ese lado. Y así fue. Entonces ese es su Dios, muy bien, derrítanlo y dénselos de tragar. Y así fue. Derritieron el becerro de oro y órale. Porque era tanto el coraje de Moisés decir: todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha visto por ustedes, todo el sacrificio de que se ha vivido, para que salgan con esto. Y Dios callado. Por eso lo que hemos escuchado ahorita es Moisés que nuevamente sube al monte y lleva 2 tablas, nuevamente para poder escribir los 10 mandamientos que Dios le va a dictar. Pero vean cómo se presenta Dios, que le reclamara que Moisés, mira al pueblo, es: yo soy el Señor Dios. Sí, el Señor
compasivo, misericordioso, clemente, el Dios fiel. Soy ese Dios. Un Dios misericordioso, no los he castigado. Un Dios clemente, he podido tenerles paciencia a ellos. Es el mismo Dios, pero ese mismo Dios es el que se manifestó en la persona de Cristo. Vean lo que dice Moisés: Señor, pues ten compasión de este pueblo de cabeza dura. Somos un pueblo, dice Moisés, somos un pueblo de cabeza dura, pero si hay hallado gracia entre nosotros, Señor, ayúdanos. Camina con nosotros, somos testarudos, no queremos entender, hacemos una cosa, ayúdanos. Y Dios así lo va a hacer. Y es el Dios que va a acompañar durante 40 años al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Esa es la actitud de ese Dios. Pues ese Dios compasivo, misericordioso, clemente, ese Dios fiel, es la persona de Cristo. Es el mismo Cristo Jesús. Cristo se ha manifestado esa misericordia, ese amor hacia los pobres, perdonar al pecador, tener compasión del que sufre, acompañar al pobre, levantar al caído. Es la actitud de Dios. Ese mismo Dios así se va revelando. Ese es Cristo Jesús. Por eso he dicho, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Pero los tres viven en la unidad por ser único Dios. Así es que ese mismo Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Fíjense bien lo que Dios mismo hace. Cuando presentó en el bautismo a Cristo, mientras Juan lo bautizaba, se abrieron los cielos y se escuchó la voz. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Dijo, escúchenlo, su Hijo amado. Y vean lo que viene en el momento que se aparece en el monte Tabor, en la transfiguración delante de Pedro, Santiago y Juan, estando con él Moisés y Elías. Se transfiguró y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias. Escúchenlo. Complacencias. Con él me complazco. Me alegra lo que hace, sí, porque ya era su recorrido de ese Dios que iba rumbo a Jerusalén, donde iba a morir. Y a Dios le complacía lo que hacía su propio Hijo, su entrega, su generosidad, su amor. ¿Por qué? Porque hacía la voluntad de Dios, porque era Dios el que actuaba en la persona de Cristo Jesús. Felipe, si ustedes recuerdan, en la noche, el Jueves Santo, en la última cena, Cristo empieza a darle las últimas indicaciones, porque él sabe que llega el momento de su muerte. Y Felipe, en un diálogo con Cristo, le dice: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta, ya con eso nos damos por convencidos y creemos en ti. Felipe, hace tanto tiempo que soy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe, por favor, el que me ve a mí ve al Padre. ¿O no crees que yo soy en el Padre? Felipe, el Padre y yo somos uno. Mira, Felipe, si no me quieren creer a mí, créanlo por mis obras. Vean lo que yo hago. Lo que yo hago, las obras que hago, son las obras que yo le voy a hacer a mi Padre y son las mismas que yo hago. Todo lo que yo les dije a ustedes es lo mismo que le oí a mi Padre. Por eso se los he comunicado a ustedes. ¿O no creen que yo soy en el Padre? Por eso Cristo insistió una y otra vez la unicidad entre el Padre y Él. El amor entre el Padre y el mismo Hijo. Es Cristo Jesús. Cristo es la imagen de Dios Padre. Dios Padre que actúa en su propio Hijo. Por eso Cristo es la esencia de Dios Padre. Sí, porque ha salido del seno del Padre. Todo lo que ha creado Dios lo ha creado con su palabra. Y la palabra es Cristo, la palabra eterna del Padre, que se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen María y se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio la palabra era Dios y estaba con Dios. Todo fue creado por Él y sin Él nada fue creado, dice San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Cristo Jesús, la palabra eterna que se hizo hombre, para estar en medio de los hombres y venir a entregar su vida por nosotros. Por eso es la esencia de Dios Padre. La esencia de Dios Padre manifestada en su propio Hijo, Cristo Jesús. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Que Dios es amor. Cristo es Dios y es el amor del Padre hecho carne, en medio de los hombres. Así nos manifiesta Dios a su propio amor en la persona de Cristo Jesús, que con amor nos ha entregado su Hijo para que su Hijo entregue su vida y nos rescate del pecado y de la muerte. Podamos vivir, podamos hacernos hijos de Dios y vivir con dignidad. Es esencia Cristo, pero es presencia. Cristo hace presente a Dios en su propia persona. Por ese amor manifestado a los hombres, Cristo es Dios
es la presencia de Dios Padre en medio de nosotros. Por eso Cristo, que se quedó presente en la Sagrada Eucaristía, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el amor de un solo Dios presente en la Sagrada Eucaristía. Dos palabras, esencia y presencia. Vamos a la tercera palabra, se llama potencia. Y Cristo es la potencia de Dios Padre. Todo lo que Dios Padre ha querido darnos, nos lo dio por su propio Hijo. Todo su amor lo manifestó en su propio Hijo. Y esa potencia de amor se manifestó en la crucifixión de Cristo. Su pasión, su muerte en la cruz. Es el amor de Dios, esa es la potencia. Porque es la potencia de su poder. Todo lo que Dios quiere ofrecernos lo ha dado en su propio Hijo, que es fuente de amor. Esencia de Dios Padre, presencia en medio de nosotros y su potencia. Todo lo que ha venido a derramar gracias y bendiciones de Dios Padre, tanto en lo espiritual como en lo material, todo lo que nos ha venido a conseguir Cristo es la potencia del Padre, que por medio de su Hijo nos ha derramado sus gracias y bendiciones y nos ha hecho sus propios hijos. Ahora bien, ¿por qué celebrar hoy al celebrar hoy esta gran solemnidad? ¿Qué significa para nosotros? Fíjense una cosa, Dios Padre fue preparando al pueblo de Israel por medio de los profetas. Lo fue preparando porque iba a enviar a su propio Hijo, a dar a su Hijo en entrega y sacrificio por amor hacia los hombres. Entonces Dios fue preparando a los profetas, por medio de los profetas fue preparando un pueblo para poderles dar todo su amor, que es su propio Hijo. Bien, ¿cómo se parece una familia al misterio trinitario? Que las tres personas viven en el amor y se aman profundamente, eternamente, los tres. Cuando Cristo subió a los cielos, les explicaba. Cuando los apóstoles ya no vieron a Cristo porque una nube lo ocultó a sus ojos, la nube es signo de la presencia de Dios, que lo hemos escuchado aquí en la primera lectura. Moisés subió al monte Sinaí y entonces encendió la nube, signo de la presencia de Dios, y de la nube salió esa voz. La nube es signo de la presencia de Dios. Bien, si la nube es signo de la presencia de Dios, entonces debemos de entender que cuando el mismo Dios ha manifestado siempre en eso. Así es que cuando Moisés vio a Dios, vio la nube, sabía que era la presencia del mismo Dios. Escuchen, hemos dicho cómo Dios se fue revelando en el Hijo, hemos visto cómo Dios ha hablado por medio del Hijo y nos sigue hablando. Cada uno de nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos de vivir a imagen del gran misterio trinitario. Cuando Cristo subió a los cielos y lo tapó la nube, es el encuentro de Dios Padre y de Dios Hijo. Y el amor del Padre y el amor del Hijo se funden en un solo amor, y fruto de ese amor viene el Espíritu Santo, que es el dador de vida, el santificador. Y hemos recibido al Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, es el que vivifica a la iglesia, es el que nos da vida, nos purifica de nuestros pecados para que tengamos vida. Es el Espíritu Santo el que nos mueve para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es vida, es amor. Por eso entonces la comunidad trinitaria vive en común amor, en comunidad de amor. Por eso cada familia estamos llamados, todos que somos hijos de Dios, a vivir a imagen al gran misterio trinitario, misterio de amor, vivir en la unidad. Esto es lo que cada padre de familia hoy tiene que entender. ¿Qué debo de quedarme? Que trabajes por vivir en la comunidad de amor, porque tus hijos son fruto de ese amor, en el amor de tu esposa y de ti mismo. Y ese fruto de ese amor entre los dos vienen sus propios hijos. Escuchen esto. Tu hijo, aunque sean varios hijos, cada uno de tus hijos es distinto. Él no es igual que el segundo ni el tercero. No. Cada uno es distinto de tus propios hijos. ¿Está claro? Son distintos y cada uno es único. Porque puedes descubrir en cada uno de tus hijos sus características, puedes distinguir sus cualidades, habilidades, dones, carisma, lo que cada uno tiene. Está claro, pero son tus hijos. Pero cada uno es único y lo puedes distinguir uno de otro. Bien. Pongo ese ejemplo y espero que puedan comprender cómo cada padre de familia puede contemplar a su hijo o a su hija y puede decir, es mi otro yo, es mi esencia. Mi hijo
mi hija es mi esencia, es mi otro yo, es mi presencia. Escuchen esto. ¿A quién de ustedes le ha pasado en algún momento que algún día sus hijos fueron a la casa paterna o a la casa materna, y al llegar ahí les hicieron un desaire, los hicieron menos, no les hicieron caso, los hicieron a un lado, y entonces llegan a platicar al papá o a la mamá? Fíjate, mamá, que pasó esto. ¿Cómo? Sí. A nosotros ni nos invitaron, ni pásenle, ni nada. Y a los demás sí, y esto y lo otro, y siéntese aquí. Y a nosotros ahí parados, ahí viendo. ¿Eso les hicieron? Sí. ¿Qué va a sentir un padre de familia? Se siente mal. ¿Y qué es lo que reclama? Me lo hiciste a mí. Y si rechazas a mi hijo, a mí me rechazaste. Vámonos, hijos. ¿O no? Muchos han llegado a hacer eso. Y les he escuchado en su boca decir eso. Es que si a mi hijo me lo despreciaron, si a mis hijos me lo hicieron menos, a mí es al que me lo hicieron. Y me duele porque son mis hijos. ¿De acuerdo? Esa es la esencia, lo que debemos de entender. Por eso el desprecio hacia Cristo se lo hicieron a Dios, lo hemos hecho a Dios Padre. El desprecio a Cristo es a Dios Padre. El desprecio a un hijo, que es la esencia de su Padre, se lo han hecho y lo siente y lo duele y llora el padre o la madre de familia. No es posible, sí. Nos hicieron esto. Y entonces duele. ¿Y por qué le duele a un padre de familia? ¿Por qué llora ante lo que le hicieron a su propio hijo? ¿Por qué le duele en su propio interior? Porque es su esencia. Y entonces verás a tu propio hijo y dirás, mi hijo, mi esencia, sí. ¿No ves cómo camina? Igual que tú. Mira cómo se sienta, igual que tú. Mira cómo habla, mira su carácter, mira igual que tú. Si no, obsérvalo bien y lo empiezas a observar, igual que tú. Hasta para correr se parece a ti. Pues es tu esencia. Tu hijo es tu propia esencia, es tu otro yo. ¿Sí? Y es tu presencia por lo que te acabo de explicar. Porque yendo a la casa paterna o materna, es tu presencia. Y ese respeto, soy tu hijo, madre. Tu hijo, padre. ¿Por qué me hicieron eso a mis hijos? Hacérselos a ellos a mí, ellos son mi presencia. ¿De acuerdo? Si se los he enviado, son mis hijos. Y estando ellos aquí, es como si yo estuviera. Esa es la presencia. Por eso, Cristo, que es presencia de Dios Padre, dijo a Felipe, que me vea a mí, ve al Padre, Felipe, entiéndelo. Las obras que yo hago no las hago por mi cuenta, es mi Padre que actúa en mí, Felipe. Si no me quieres creer a mí, créanlo por las obras. Las obras son de amor. Y todo es en bien de los demás. Por eso, de ahí viene lo que llamamos potencia. ¿Qué espera un padre de sus hijos? Un padre de sus hijos quiere lo mejor y les da lo mejor. Pues así es Dios, que nos ha dado todo lo mejor por medio de su Hijo. Esa es la potencia. Todo eso que Dios quiere para nosotros nos lo dio por medio de su propio Hijo. La vida de su Hijo, el hacernos hijos por medio del Hijo, el perdón de los pecados por medio del Hijo, el volvernos a abrir las puertas de los cielos por medio de su Hijo que murió en la cruz, el poder participar de la vida eterna por medio de su Hijo que resucitó. Esa es la potencia. La potencia es todo lo que Dios quiere con su poder darnos, nos lo ha manifestado por medio de Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, es el mismo Espíritu, la potencia del Padre, que sigue Dios derramando gracias y bendiciones, el Padre que nos sigue amando por medio de su Santo Espíritu que mora y vive en nosotros. Dios Padre que nos sigue bendiciendo y perdonando por medio del Hijo. El Hijo que se inmola en cada misa y se ofrece en sacrificio a Dios para aplacar la ira de Dios Padre, y pueda Dios Padre perdonarnos y tenernos paciencia al hombre, a la humanidad del pecado. Es por el Hijo, por el amor del Hijo. Esa es la potencia. Lo que Dios quiere darnos, nos lo da por medio de Él. Porque Dios es la fuente del amor. Dios es amor. Por eso cada padre de familia tiene que tratar con amor a sus hijos, porque es su hijo. Es su esencia. Y si tú desprecias a tu hijo, tu esencia, tú no la quieres. Tú mismo no te quieres. Si tú abandonas a tus hijos, tú mismo te rechazas. Así de fácil. No se necesita ser un erudito, un conocedor, un intelectual, una persona tan llena de conocimientos para poder decir eso. No. Es cuestión de observar. Ni un gran psicólogo para poder echar psicología y poder decir, este no se quiere. Así como rechaza a su hijo, no se quiere. No necesitamos eso.
Solamente necesitamos observar y podernos dar cuenta cómo desprecia a sus hijos, no los valora, porque él no se valora, porque él mismo no se quiere. Así proyecta ese amor. Lo que él se quiere, el desprecio y lo que no se valora, es lo mismo que pasa con sus hijos. No los valora, no los ama, no se preocupa por ellos, no sabe ser buen padre. Entonces hoy, que es Día del Padre, diría cada padre de familia, contempla a cada uno de tus hijos. Son distintos y cada uno es distinto uno de otro, pero son tus hijos y son una misma familia. Es un solo Dios en tres, que actúa en tres, se manifiesta en tres personas distintas. Contempla a tu hijo. Si tú me dices hoy, ¿qué me quiere decir en esa fiesta de la Santísima Trinidad? Dios te quiere decir, tu hijo es su esencia, como mi hijo es mi presencia. Mi esencia, mi presencia y mi potencia. ¿Tú quieres que tus hijos lleguen a hacer algo? ¿Lleguen a ser alguien en la vida? Sí. ¿Que logren esto, que logren aquello y demás? Sí. Esa es tu potencia. Lo que tú quieres hacer, lo manifiestas en ellos y los apoyas para que ellos logren ser alguien en la vida. Por eso quiere Dios que formemos una comunidad de amor, que cada familia sea una comunidad de amor. Prepara a tus hijos con amor, prepáralos para que se los puedas ofrecer al mundo. Grandes profesionistas, hombres de bien, padres de familia, esposas responsables, esposas que vas a entregar a la sociedad, que van a preparar, formar un hogar con hijos de acuerdo como los formaste tú, con amor, y formar a esos hijos con amor en medio de la sociedad. Y si haces eso, entonces estás correspondiendo a lo que Dios te llama, que darle al mundo el amor, que son tus hijos, alguien que va a servir. Como Dios Padre nos dio a su propio Hijo, único Hijo, la fuente de amor para salvar a la humanidad. Tú entrégale, prepara a tus hijos con amor para que sean hombres de bien a la sociedad y puedan ser hombres de mucho fruto, que den mucho fruto en medio de los demás. Que sirvan, un profesionista que sirve, que se entrega, que es sincero, que es honesto, un profesionista que ama su trabajo y sirve con amor. Esa es la imagen de Dios. Así es como debes de preparar a tus hijos. Comunidad de amor, capaz de lanzarlos al mundo, al servicio de las almas, que hagan el bien, nunca el mal. ¿Qué te toca hacer? Ve a tus hijos con amor, trátalos con amor. Son tu esencia, tu presencia y tu potencia. Escuchen, esencia, presencia y potencia. Son tu autoridad. Si tú mandas a tu hijo lo que te represente en tal o cual lugar, en una tienda y demás, ellos saben que tú respondes por él y que tu hijo es como si tú estuvieras ahí. Son autoridad, es tu esencia, es tu presencia y lo van a respetar porque es tu hijo, porque te respetan a ti y a ti te ven en la persona de tu hijo, por eso le tienen respeto. Es lo que Dios quiere hoy, en este gran misterio de la Santísima Trinidad, es lo que nos pide. Vivir en el amor, con amor, para el amor. Amor hacia los hombres, como Cristo lo hizo. Venir a hacer la voluntad de Dios Padre para poder servir con amor. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creemos. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.